Buenos días. Estoy muy honrada y muy agradecida por la invitación que me han extendido. Realmente es un privilegio enorme poder compartir la palabra de Dios. Ustedes más conocen quizás a mi esposo, a Daniel Ubel, pero hoy el Señor me dio el privilegio de poder acompañarlo también. Él está en una conferencia y poder estar con ustedes, mujeres por las cuales he estado orando sin conocerlas, confiando en que el Señor las conoce y confiando en que el Señor tiene un mensaje para cada una. La palabra de Dios es viva para darles un mensaje muy personal, individual a cada una de ustedes. El tema que vamos a abordar en esta mañana es una mujer preciosa para Dios. Vemos que el mundo tiene tantos conceptos diferentes y una mujer preciosa en este mundo, ¿cómo es? Una mujer perfecta estéticamente, sin arruguitas, tiene que ir al gimnasio, tiene que tener una dieta especial. Y las mujeres en este tiempo aparentemente están corriendo tras solamente la apariencia. Pero Dios quiere desafiarnos a nosotras a escuchar atentamente qué es para Dios una mujer preciosa. Y ahí vemos un espejo, ¿verdad? Y en el espejo, ¿qué hacemos? Nos miramos, observamos y nos levantamos a la mañana, no nos levantamos como estamos ahora, ¿verdad? Tenemos los pelos todos revueltos, estamos todas... Pero cuando nos levantamos a la mañana y nos miramos, vemos la realidad. Y nos asusta. Pero ¿qué pasa si yo veo esa realidad? Me voy, me olvido y sigo como estaba. Asusto a todos después. Y realmente... hoy vamos a ser enfrentados al espejo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es el espejo del alma, va a reflejar, porque el espejo tiene el objetivo de reflejar, va a reflejar la realidad de nuestro estado. Y vamos a tener que observar y decidir si vamos a tener que hacer cambios o vamos a permanecer como nos vimos. A veces quiero ignorar la realidad, pero Dios quiere que seamos mujeres que enfrenten la realidad, mirar y hacer cambios necesarios. Bienvenidas hoy al certamen de belleza. Un certamen de belleza, se dice que un certamen es el cultivo de un arte o de una ciencia con el fin de estimular, ¿no es cierto?, ese tipo de cultivo y de mejorar. Hoy están invitadas al cultivo del ser interior, de llegar a ser una mujer preciosa para Dios. Que Dios pueda mirarte desde el cielo y que te diga, qué preciosa que eres. Yo le dije a mi esposo, no quiero otro piropo que me digas, quiero que me digas, sos una mujer preciosa, porque esa es mi meta, ese es mi anhelo, ser para Dios una mujer preciosa. ¿Y qué es para ser una mujer preciosa? Vamos a estar viendo una introducción, las cualidades de una mujer preciosa para presentar los temas de hoy. Ahí dice, quizás de atrás no lo leen, pero el versículo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente de las piedras preciosas. Más valioso, ¿no es cierto? Y ahí habla de que el valor de las piedras preciosas está determinado por su transparencia y por su dureza. Y fíjense esto, y esto es resultado de la presión que recibió en su formación. Bajo presión se forman las piedras preciosas. Pude en un momento estar en un lugar donde había piedras semipreciosas. Quizás se puede avanzar y ahí quizás se va a mostrar, ahí está. Esas son piedras semipreciosas, pero cuanto más presión reciban, la piedra se transforma en una piedra brillante, dura, con una transparencia impactante. Y simplemente es para decir, bueno, las piedras preciosas. Y yo diría en esta hoy, podemos avanzar. Vamos a ver en este día, que Dios nos permita, ver las cualidades de esa mujer preciosa. Y vamos a estar viendo el primer tema, la clave de una mujer preciosa, que es una adquisición invaluable. ¿Cuál es esa clave? La sabiduría. Esa vamos a verla ahora. En la segunda reunión vamos a ver el carácter de una mujer preciosa, un adorno incorruptible. En la tercera reunión vamos a ver la confianza de una mujer preciosa, un aprendizaje indispensable. Y vamos a terminar viendo el compromiso de una mujer preciosa,
un alcance incalculable. Y el primer tema que vamos a estar viendo, antes quiero preguntarles, ¿qué haríamos mujeres si yo les contaría que en un rincón de sus sillas, en algún lugar hay perlas, en otro lugar hay diamantes, en otro lugar está escondido en un rincón de este lugar piedras preciosas? ¿Qué harían ustedes? Las buscarían con desesperación. Dejarían sus lugares, dejarían todo, no me escucharían a mí, se olvidarían de todo y buscarían las piedras preciosas y las perlas. ¿Por qué? Porque son de gran valor, porque cuestan mucho. ¿Saben que una mujer preciosa para Dios, una mujer virtuosa, una mujer con la clave que es la sabiduría, que es el primer tema que vamos a ver, la clave de una mujer preciosa, es una mujer que para Dios, dice, sobrepasa el valor de las piedras preciosas? Y quiero que como que tomemos conciencia de lo que eso implica, el valor que tiene para Dios una mujer así. Y la clave es ser una mujer sabia. Y vemos que en el mundo la gente se jacta muchas veces de sus conocimientos intelectuales y vemos a científicos y nos quedamos deslumbrados con sus palabras, con su elocuencia, con su inteligencia. Decimos, ¡ay, qué tremendo! Y te causa un respeto. Pero saben que muchas veces esas personas inteligentes no necesariamente son sabios, porque sus vidas, no saben manejar sus vidas, no saben tener una vida ordenada, no saben vivir la vida, porque para poder vivir la vida hay que escuchar la voz de Dios. Sabiduría. Vamos a leer en Proverbios 3:13 al 19. Dice, bienaventurado el hombre o la mujer hoy que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor, vamos a ver, es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Y fíjense en el versículo 15 del capítulo 3. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear, imagínate, lo que más deseas en tu vida, no se puede comparar con ella. Es incomparable. Es como que quiero que empecemos a agudizar nuestros oídos, a entender el valor incomparable de la sabiduría, lo que implica. Y si avanzamos, vemos en el versículo 19, dice que Jehová con sabiduría fundó, dice, la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Vemos que la sabiduría tuvo una parte dinámica en la creación del universo y transformó el caos en orden. Así lo dice el doctor Raidy. Y qué hermoso es pensar en este concepto. La sabiduría también tiene un poder dinámico en tu vida y en la mía, para transformar quizás el caos de mi vida y transformarlo en orden. La sabiduría puede cambiar el caos en orden, no importa cómo me encuentre. El poder de la sabiduría, la parte que tiene la sabiduría, que viene de Dios. Ahora, si es tan valiosa, y me encanta, como para leer también un poquito más, en Job 28, describe de una manera tan linda, quizás no podemos leerlo todo, porque si no, no llegaríamos. Habla tanto de la Biblia de la sabiduría que son tantos pasajes preciosos. Pero en Job 28, vamos a leer al menos el 18. Sí. Job 28, ¿lo tienen? Yo me fui al 18, me equivoqué. Ahí está. Dice, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará. Pero el versículo 12 dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? El 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Y después dice, Dios entiende el camino. Él conoce el lugar. Después, avanzando, dice, fue a mirar hasta los fines de la tierra, versículo 24, y él fue a poner las aguas por medida, cuando él dio la ley a la lluvia, camino al relámpago, entonces él la veía y la manifestaba. Pero en un momento habla de que no podemos encontrarla, el abismo dice, no está en mí, dice el versículo 14, el mar tampoco conmigo.
una desesperación. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está? Y entonces el versículo 27 y 28 dice, la preparó, la descubrió, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Y entendemos que la sabiduría debe ser la prioridad de nuestra vida. Dice Proverbios 4:9, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia sobre todas las cosas. Y cuando habla de sobre todas las cosas, ¿a qué me habla? Prioridad, es lo primero. Debe ser para mí como mujer la sabiduría la prioridad de mi vida. La sabiduría me ordena la vida, porque viene de Dios. Pero digo, bueno, si tan valiosa es, si vale más que las perlas y las piedras preciosas, ¿estoy razonando lo que implica? Más que todo lo que puedo desear. Estoy tratando de entender el valor, esa adquisición invaluable, más allá de lo que puedo imaginar o soñar, la sabiduría. Mi meta es alcanzarla. ¿Pero cómo hago? Job dice, fui hasta un lado, fui hasta otro. Son ejemplos muy, muy hermosos. Y no estaba. Y Dios dice, la sabiduría está. Hay un principio. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este va a ser el primer punto, la primer cualidad de una mujer que encontró la clave. ¿Cuál es la clave entonces de una mujer preciosa? Sabiduría. Pero ¿cómo entonces? ¿Qué manifestaciones puede haber en mi vida de que soy una mujer sabia? El temor de Dios. Lo vamos a poner como la palabra piedad, que en un sentido es temor de Dios, para poder tenerlos con P y acordarnos. Vamos a ver que una mujer sabia es una mujer piadosa. Y ahora vamos a explicar lo que eso implica. Una mujer sabia es una mujer prudente. Ahí en el video, qué hermoso que estuvo el video. Muchas de ustedes dijeron lo que vamos a estar viendo en la conferencia. Son mujeres sabias. Y tenían claridad. Y es una mujer prudente, en palabras y en principios en su vida y en su proceder. Y por último vamos a ver que la mujer sabia es una mujer que se aferra a la palabra, que ama la palabra. Es una mujer de la palabra. Y en primer lugar, es una mujer piadosa. ¿Qué significa? Que es una mujer temerosa de Dios. La descripción del temor de Dios, todo Proverbio, les desafío a leer, está lleno de la palabra de Dios en cuanto a la sabiduría y al temor a Dios. ¿Qué es temor de Dios? Es conciencia de la presencia de Dios. Es practicar su presencia. Es tomar en cuenta de que Dios está ahora y que Dios sabe todo lo que yo hablo. Él escucha todo lo que hablo. Ser consciente de eso en lo privado y en lo público. Que Él ve todo lo que hago. Que Él escucha todo lo que yo estoy hablando. Ser consciente de que sus ojos están en mí. Y eso me da ¿qué? Un temor reverente. Un temor en esa persona majestuosa, en el Dios 3 veces santo. ¿Soy consciente de su presencia? Es ser consciente, pero ir más allá, es practicar su presencia. Y las quiero desafiar en esta mañana a esa práctica de su presencia, a una comunión íntima. Porque dice ahí el Salmo 25, fíjense, 25, capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios intima y podemos tener intimidad cuando hay temor de Dios. Y hay tantos beneficios, ¿no?, de tener temor de Dios. Proverbios 8 está hablando de que la descripción del temor de Dios. Dice, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y el mal camino. Entonces, el temor de Dios implica práctica de la presencia de Dios. Implica consciente de su presencia, pero describiendo un poquito es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Sabiendo que Él me ve y te vio cuando estabas y me vio cuando estaba ayer y en esta semana, vio lo que hice, lo que dije, me vio.
Y cuando soy consciente, mi actitud cambia. Practico su presencia. Y el desarrollo del temor de Dios es la comunión íntima con Él. ¿Cómo está mi tiempo de oración? Mujeres, es la clave. ¿Cómo estoy en mi relación con el Señor? ¿Es la prioridad de mi vida y de mi día la comunión con el Señor? Ese debe ser el desafío mayor. Tener la prioridad de mi vida y de mi día al Señor. Él es primero. Y levantarme con el deseo de escuchar su voz y derramar mi corazón delante de Él y mantenerme en esa relación fresca y pura. No una religiosidad, tengo que cumplir, tengo que leer, Yo no quiero una religiosidad, quiero la frescura de una relación profunda y real. ¿Percibiste hoy la presencia de Dios? ¿Fue real para tu vida? ¿Lloraste delante de Él confesando tus pecados? ¿Le dijiste que lo amabas? ¿Escuchaste su voz que era para vos, personal, para tu vida? Una comunión íntima. Intimar. El Señor quiere esa intimidad, ese tiempo a solas con vos, a solas contigo. ¿Cómo voy en esa relación? ¿Cómo estoy creciendo en mi relación con el Señor? ¿Estoy estancada? ¿O estoy creciendo y está siendo fresca? Qué importante es orar. La oración nos mantiene con un corazón tierno y sensible. Nos mantiene cuando quizás nos cuesta, ¿no es cierto? Cuando es una disciplina y al principio luchamos. Cuando dice ejercítate para la piedad, ¿se acuerdan? La idea es andar al gimnasio de Dios. Ejercítate, anda al gimnasio. ¿Y eso qué implica? Disciplina. Y a veces no queremos. Y todo nuestro ser se rehúsa a quebrarnos ante Dios, a doblar nuestras rodillas y batallamos y luchamos con nuestra actividad. Y seguimos llevando las cargas y la ansiedad porque no quiero estar un tiempo a solas con el Señor. Pero una mujer piadosa se ejercita para la piedad. Entra al gimnasio de Dios. Y es interesante que comienza siempre con una decisión. Si yo quiero ir al gimnasio y tener el cuerpo bien, y es muy bueno porque hace bien el ejercicio físico, por eso dice 2 Timoteo, 1 Timoteo 4, dice 8, que el ejercicio corporal no dice que no es provechoso, dice para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene una trascendencia eterna. El ejercicio corporal es necesario, mantener una mujer sabia tiene que cuidar todo su ser, la parte espiritual, la parte física, porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Pero aún dice el ejercicio corporal para poco, porque es para esta vida, poco en relación a la eternidad. Pero para tener mi cuerpo ejercitado, tengo que tomar la decisión de ir al gimnasio, o de caminar, o de correr. Es una decisión, tengo que ir. Y para tener comunión con el Señor, empieza con una decisión, decidir que Él sea lo primero. Él lo primero. Y la oración, no puedo estar ansiosa y orando a la vez. Decía una vez un autor de un libro, yo no puedo estar ansiosa de rodillas, hincando mis rodillas, saltando de ansiedad y orando a la vez. Significa que cuando estoy orando, mi corazón se aquieta. No puedo estar activa y quieta a la vez. Es decir, cuando estoy orando, dejo la actividad. Y mi corazón se aquieta. Cuando estoy cargada y comienzo a derramar mi alma delante de Él, digo, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no vine antes a clamar y a derramar mi alma delante de Dios? Y realmente el desafío es crecer en esa comunión con Dios. Y tenemos que avanzar. Dijimos que una mujer entonces sabia es una mujer que tiene la prioridad de la sabiduría, ¿no es cierto? Y entonces una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios. Y esa mujer temerosa de Dios tiene a Dios como lo primero en su vida. Pero también hay como otro secretito. Me encanta porque las mujeres, las modelos, las mujeres siempre tienen secretos, ¿no? Las claves. Mi clave es esta y nos lo dicen. Nosotros tenemos también claves. La clave nuestra es el temor de Dios. Nuestra comunión íntima con Dios, que de día en día se va renovando, día tras día. Y vamos a verlo en la próxima reunión, pero es hermoso ese sentir, ¿no?
cuando habla en 2 Corintios 4, que dice que nuestro hombre exterior se va desgastando. Es una realidad. Chicas jovencitas, pasan los años y nuestro cuerpo se desgasta. Nosotros, mujeres que somos más grandes, la ley de la gravedad existe en todo el sentido de la palabra. Es una realidad. El cuerpo se va desgastando. Es la ley de la vida. Mi mamá me encanta, es una dulce, una mujer equilibrada, una sabia, que en este momento está orando por ustedes. Y ella me dice, mira hijita, las arrugas son el mapa de la vida. Y ir aceptando cada etapa, porque se vienen, ¿no? Pero mi hijo que escuchó dice, pero algunos tienen un mapa muy grande. No, un mapa mundi. Y realmente, pero bueno, es ir aceptando las etapas. Y es la realidad, el cuerpo se va desgastando. Pero el interior, dice, no obstante, se renueva de día en día. No es viejo. Y me encanta cuando una planta tiene un renuevo. Justo me gusta salir a caminar cerca de mi casa, donde sirvo al Señor, porque hay un lago y hay árboles. Y cuando salgo en mi caminata, que me hace mucho bien para mi salud mental y física y en todo sentido, y salgo a caminar y me gusta mucho a veces meditar o repasar un versículo, ir orando. Y me impactaba el otro día de ver los renuevos en las plantitas en primavera. Ese verde fluorescente que tiene, ese verde vivaz, ¿de qué te habla? De vida, de algo que se renovó. No algo, qué feo cuando se viene secando por el invierno o por el sol del verano y se queda todo seco, ¿no? Bueno, qué hermoso es saber que nosotros tenemos que estar en ese estado. Nuestra vida espiritual tiene que ser como ese renuevo, ese verde atractivo que me habla de frescura. Una frescura de algo nuevo. Cada día, no tengo que arrastrarme por los años de ministerio y años de cristiana y arrastrar. No, es nuevo, hoy es nuevo. Un día nuevo, me levanté, Señor, es nuevo. Tengo todos los recursos divinos a mi disposición. La gracia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra eterna, es el recurso que tenemos nuevo cada día, fresco. Que cada día nuestra cita con el Altísimo sea la prioridad. Chicas jóvenes, comiencen ahora. No esperes, cuando sea que hoy. Es el momento de empezar a tener intimidad con el Altísimo. ¿Quieres tener una cita con alguien? Tener la primera con el Altísimo. Una cita con el Dios creador, el diseñador del universo. Un tiempo con Él. Y hablando de secretos, decía el Salmo 34, como si fuera algo que nos quiere enseñar. Qué hermoso es el Salmo 34. Y el versículo 11 lo llama el salmista y dice, David, venid, escúchenme. Es como que te quiere contar un secreto. Vengan, vengan, dice. ¿Me escuchan? El temor de Jehová te enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. A todas nos gustaría. Y acá te da un consejo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y acá enuncia el próximo manifestación o cualidad de esa mujer sabia, que es una mujer prudente. Y es una manifestación, sigue la misma idea de temor de Dios. Una mujer temerosa de Dios es prudente en sus palabras y en su proceder. ¿Cómo estamos con la lengua, hermanas? Tenemos una fama tremenda, nos han desprestigiado, no es verdad, ¿no? No. Lamentablemente tenemos que admitir que sí, que la lengua es una debilidad en todas las mujeres. Y tenemos que admitir esa realidad y entender que es algo que yo humanamente quizás no puedo controlar. Por eso necesito esa comunión con Dios. Y vamos a leer, por ejemplo, Proverbios 16, 21. Se dan cuenta que Proverbios es la base acá de casi todos los estudios. Dice Proverbios 16, 21. El sabio de corazón es llamado prudente. ¿Ven? Hay una relación entre sabiduría y prudencia. Y la dulzura de labios aumenta el saber. Versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca. Hay una relación, prudencia y sabiduría.
Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y vamos a leer el 20, 15. Y acá tiene que ver con nuestro tema de ser una mujer preciosa. ¿Quiero ser una mujer preciosa? Tengo que tener una boca preciosa. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa, como dicen ustedes, no joya, como decimos los argentinos, joya. Preciosa. Labios prudentes. ¿Son mis labios prudentes? La mujer virtuosa dice que abría su boca con sabiduría, porque ¿qué? La ley de Jehová estaba en su lengua, ¿no? Pero tendríamos que hacer una evaluación para decir cómo estoy usando mi boca. ¿Hay murmuración? ¿Hay rumores? ¿Hay calumnias? ¿Saben que la lengua puede matar relaciones, destruir iglesias, afectar familias, romper amistades, romper el corazón de un hijo, lastimar a una madre? La lengua tiene un poder, dice Proverbios 12, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, 12, 18. Pero la lengua de los sabios es medicina. Una mujer sabia va a usar su lengua para aliviar el dolor de otros, para hacer medicina. ¿Cómo estoy usando mi lengua? ¿Es medicina o doy golpes duros? Y a veces, aunque mi tono de voz sea agradable, puedo decir palabras muy hirientes, lastimar, afectar a mi esposo, afectar su estima, doler el corazón de mi hija, de mi hijo, lastimar a mi suegra. Quizás no lo hago directamente, pero le hablo a otras personas. Eso es murmuración. Una vez escuché una ilustración que para mí me impactó. Había dos amigos que se llevaban muy bien, tenían una hermosa amistad, y una vez uno de ellos escuchó un chisme acerca del otro. Se lo creyó y difamó su buen testimonio y le contó a otras personas lo que él había escuchado. Ahí hay rumor, hay chisme, hay murmuración, todo un compacto. Y se fue transmitiendo y realmente su testimonio quedó afectado por todos lados, porque cada amiga tiene una amiga. La amiga tiene otra amiga y la amiga de la amiga tiene otra amiga. Y cuando le decís, te digo esto para que ores, ¿no? Lo cubrimos con un manto de espiritualidad, estoy murmurando igual. Alguien una vez dijo con mucha sabiduría, yo no tengo que hablar de un tema si no soy parte del problema o de la solución. Es un principio muy interesante que me mantiene alejada de la murmuración. Entonces, si alguien, ni tengo que yo hablar, si no soy parte ni del problema ni de la solución, no me corresponde saberlo. No, gracias. Y entonces no solamente tengo que tener santidad en mi boca, sino en mi oído. Y tener la firmeza y la dulzura y el respeto de decir a mi hermana en Cristo, a mi amiga, no, mejor no hablemos de eso. Mejor no hablemos. No me corresponde. Si yo no voy a solucionar el problema, ¿cuánto daño se puede hacer? Y estos amigos avanzaron y llegó un momento en que el amigo que fue acusado de esta murmuración, de este chisme, quedó enfermo y estaba postrado en el hospital. Y entonces el otro amigo fue a visitarlo y tenía un remordimiento adentro. Pasaron muchos años. Había distanciado la amistad, se había afectado todo en sus vidas. Pero él estaba postrado y quizás le faltaba poco tiempo para partir. Y entonces el amigo que murmuró, el murmurador, le dijo, amigo, yo te quiero pedir perdón, porque te dañé tanto, dañé tu reputación y te afecté en gran manera, te pido perdón. Y el amigo le dijo, claro que te perdono, pero ¿me podés hacer un favorcito? El último favor, sí, lo que quieras. Y dijo, yo te pido algo, toma esta almohada que tiene y te pido que vayas ahí al patio, donde se veía por la ventana, rompas la almohada y disperses todas las plumas. Y el otro amigo decía, ¿pero qué quiere este hombre?
Lo miraba con cara muy extraña. ¿Qué quiere? Bueno, pero como es el último deseo, yo se lo hago. Y esparció las plumas que volaron, ¿no? ¿Se imaginan las plumas como vuelan? Si acá vamos y sacamos. Y después entró el amigo y le dijo, ahora te voy a pedir el último favor, el segundo favor. Sí, amigo, lo que quieras. Te pido que vayas afuera y recojas cada una de las plumas. ¿Se puede? Es imposible. Así es cuando largamos un chisme y una murmuración. Corre, vuela, se esparce, llega hasta otro país, a otro continente. Me pasó una vez, que algo fue muy gracioso, que llegó a otro país de que yo usaba polleras muy cortas. Miren. Una que no me da el físico para hacerlo y otra que es un principio de mi vida. No. Y me acuerdo que una misionera vino a otro lado y me dijo, realmente, Sandra, muy preocupada, me dijeron que usabas minifaldas. A otro país, de otro lado, de lejísimo. Entonces, a veces surgen rumores, y a veces son cómicos, otros son trágicos. ¿Cuánto daño? Hasta guerras estuvieron a punto de establecer a causa de informaciones equivocadas. La lengua puede dañar. Quizás tengamos hoy que parar y decir, Señor, yo quiero tener el compromiso de poner mi lengua bajo tu control, de entender el poder de una palabra, de la magnitud que tiene. No quiero herir, no quiero que mis palabras sean golpes de espada. Quiero bendecir. Como dice ahí en 1 de Pedro 3:9, bendiciendo. Esa palabra es eulogia en el original, ¿no? Alguien que dice bien de. Tengo una tía mía que siempre dice, si no tienes nada bueno que decir de alguien, no lo digas. Son principios que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde chiquitos. ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Que hablamos del pastor? ¿Hablamos de esto? ¿Del hermano? ¿Qué escuchan nuestros hijos? Principios en el hogar. En esta casa no vamos a hablar de otra persona. Estamos comprometidos con ese principio. Qué hermoso es saber que mi hermana, que está ahora sentada al lado tuyo, no estuvo murmurando de vos. Qué confianza me da, pero qué tristeza. Imagínate de que están hablando cosas tremendas y ahora están sentada ahí todos amor, simpatía, pero qué triste, son golpes de espada. Si yo me imaginara que la persona me está escuchando, ¿lo haría? ¿Hablaría de mi hermana, de mi hermano? ¿Hablaría? ¿Por qué? ¿Me da vergüenza o temor de la persona? ¿Pero qué me está faltando? Temor de Dios, porque siempre escucha y siempre ve. La lengua. También cuando habla en Tito capítulo 2 a las mujeres, a las ancianas que deben enseñar a las otras mujeres, capítulo 2, uno de los requisitos claves es no calumniadoras. Y la palabra calumniadora es muy fuerte. Es no acusadora, pero es no diábolas. En el griego es no diábolas, porque ¿quién es el acusador de los hermanos? Y cada vez que yo me pongo a acusar a otros, me estoy aliando o alineando con el acusador. Es serio, hermanas. Es serio. Y puedo hacer mucho daño. Puedo destruir una persona. Puedo destruir un corazón. Porque me estoy alineando con el acusador de los hermanos. Yo prefiero que me llamen eulogia. Alguien que bendice y no diábola. ¿Qué apodo preferís? ¿Qué apodo prefiere? Qué duro que nos digan diábola. Si soy calumniadora, si en algún momento comenté algo que no es verdad, puedo llegar a ser, alinearme con el enemigo. Y el enemigo siempre que quiere, destruir. Y entonces, qué importante es tomar un compromiso. ¿Cómo está mi lengua? Una mujer, entonces, ¿por qué decimos que tener una lengua prudente es ser sabia? Porque dice que los labios, entonces, del sabio son una joya preciosa. Qué hermoso es que te digan que tus labios son una joya preciosa. Y todo comienza con el temor de Dios. Vamos a ver una canción con un video que va a marcar un poquito este punto.
del compromiso que cada uno tiene que ir pensando en este momento. Le animo a pensar en el compromiso con Dios en cuanto a sus palabras. Una mujer prudente. Un pacto con nuestros labios, ¿no? Quizás hoy tengamos que pedir perdón a un padre, a una madre, a una amiga, a una autoridad. Quizás tengamos que ir y pedir perdón por las palabras que han ofendido, porque lastimé a alguien, porque afecté a alguien. Y una mujer sabia practica la palabra de Dios, la pone en práctica. Eso te transforma en una mujer sabia, una mujer que tiene un compromiso con su lengua. Y que tu lengua sea medicina. Cuando estás lastimada y te colocas un ungüento o una crema ¡qué alivio!, ¿no es cierto? Hay mucha gente lastimada en la vida. Hay muchos amigos alrededor lastimados. Que tu lengua pueda hacer medicina, dándoles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que puede sanar el alma de las heridas más profundas que te puedas imaginar. Y ese es el próximo. Antes de ir al próximo punto, dijimos que es prudente en las palabras, pero también en el proceder. Y vamos a leer Proverbios 13, 16. Les digo entre paréntesis, el tema de la lengua es un tema para estudiar durante todo un año o toda la vida. Es mucho para seguir. Esto es un desafío, es una manifestación nada más para un desafío para seguir meditando. Versículo 13, capítulo 13, 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y el 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. Vemos acá la palabra prudente significa moderación, equilibrio, moderado en mente y en palabras, en cuanto a opinión y en cuanto a pasión. Implica que es una persona que reflexiona, que piensa antes de actuar o de hablar. Piensa, una frase que me enseñaron iniciando el ministerio y estando con personas es: siempre pensá, ¿qué va a traer detrás lo que estás haciendo o diciendo? Esa preguntita me ha ayudado mucho, porque te ayuda a parar. ¿Qué va a traer detrás esto? Es decir, ¿qué consecuencia vendrá? No es hago, digo, decido. Es una persona que piensa, que es prudente en su proceder. No solamente en las palabras, sino en cómo conduce su vida. Una mujer prudente es una mujer preciosa. Una mujer prudente implica que toma decisiones en el temor de Dios. Porque decisiones fuera del temor de Dios traen consecuencias devastadoras a la vida. Y el diablo nos engaña y nos minimiza las consecuencias, los oculta y nos magnifica lo hermoso y lo atractivo de esta decisión inminente que quiero tomar. Y chicas jóvenes, una mujer que es prudente es una mujer que tiene principios. Cuando es joven, cuando es casada, cuando ya sus hijos, cuando tiene hijos y cuando ya sus hijos no están. Una mujer que en todas las etapas de la vida es prudente, que tiene principios, no se maneja por impulso, sino por principio. Un principio es una seguridad basada en la palabra de Dios, una decisión que tomo de que llego hasta acá y más no avanzo. Es una protección a las alumnas. Cuando vemos noviazgo, acá hay varias exalumnas, vemos y enseñamos el beneficio de tener principios en la vida. Que un beneficio no solamente te da pureza, un principio no solamente te da pureza, te da protección, te protege la vida. Es como una decisión de decir, llego hasta aquí. Y basado en la palabra de Dios. Principios en mi relación con el sexo opuesto, de no coquetear ni filtrear. Un principio de cómo me relaciono, entendiendo de que amistad en el sentido de intimidad no puede haber entre un hombre y una mujer. ¿Cómo me manejo con el sexo opuesto, mujer soltera o casada? Un compañerismo tiene que haber, pero si hablamos de amistad en el sentido de intimación, de intimar,
que vuelco mi alma y derramo, ya es peligroso o una de las dos partes termina herida. ¿Cómo manejo la amistad? Mi pastor, nuestro pastor siempre dice, cuando le plantea el tema a los jóvenes en cuanto a ver, ¿existe amistad entre el hombre y la mujer? Dice la pregunta del millón, dice él. Y entonces algunos dicen sí, otros que no. Y entonces él dice, sí, sí, existe. ¿Saben dónde existe? En el matrimonio. Hablando de la amistad, de intimidad, no estoy hablando de una relación en que no puedes hablar ni mirar, no es eso. Tenés que relacionarte con libertad, con pureza, como el Señor quiere. Pero qué importante es una mujer que tiene principios. Principios en cuanto al sexo opuesto. No voy a estar sola en un lugar con un hombre. No voy a viajar de noche en cierto lugar. No voy a estar en este... Son principios que tomo basados en el mandamiento de ser prudente. Una mujer sabia se anticipa. ¿Qué va a traer detrás de esto? Y una mujer sabia, una mujer preciosa, es una mujer que tiene principios. Y que toma decisiones basadas en la palabra de Dios, que escucha el consejo. Dice Proverbios 12:15, que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Estoy bien, tranquila, puedo decir, no me digas nada. Pero dice que el que obedece el consejo es sabio. Solamente por obedecer el consejo me transformo en una mujer sabia. El que obedece el consejo es sabio. Y saben que vemos que hay demasiada teología de corrección, pero poca enseñanza de prevención. Y parece que siempre estamos levantando los pedazos rotos de la gente, cuando podemos hoy tomar decisiones y prevenir el desastre futuro. Si quiero enseñarle a un hijo a manejar, ¿qué se dice? ¿Auto? ¿Coche? ¿Cómo se dice? Auto. Si quiero enseñar a un hijo a manejar un auto, y yo le doy solamente consejos y correctivos, mira, te enseño, pero sabes que vas a chocar, de seguro que vas a chocar, y cuando choques, aquí está la póliza de seguro, aquí está el número de teléfono, llámame porque vas a chocar. No tengo que vivir la vida cristiana pensando que siempre tengo que arreglar los pedazos rotos de la vida. Puedo hoy tomar una decisión y dar un consejo preventivo, y decirle, hijo, hija, si escuchás las señales, si obedeces las pautas, es muy difícil que choques. Consejos preventivos. Y la palabra de Dios está llena de consejos preventivos. Para que te vaya bien, para que le vaya bien a usted, para que me vaya bien a mí. Son consejos preventivos. Y dice ahí Proverbios 16, ya les digo. Perdón, 16. El sabio teme y se aparta del mal. Eso tiene principios. Mira antes de, teme y se aparta del mal. Pero el insolente se muestra, no pasa nada, insolente y confiado. No pasa nada. Una mujer prudente escucha el consejo. Quizás es una hija y tu mamá y tu papá te están dando un consejo. Solamente obedece por fe, aunque no lo entiendas. Es lo mejor que te puede pasar. Escucha el consejo para que seas sabio. Dice, escucha el consejo para que seas sabio en tu vejez. Hoy podés transformarte en una mujer sabia, escuchando el consejo y haciendo lo correcto. El otro día, la semana pasada, me tocó dar la clase, justamente esta que doy de noviazgo a las chicas, y hablé de los consejos, de los principios, de la importancia de tener principios en el contacto físico con tu novio. Hablamos de que un principio te da protección, es como si fuera una soga que te colocase en la vida y el pozo o la escalera está ahí abajo, ¿no? Yo no me coloco la soga acá en el borde, ¿no? En el borde donde digo, ay, en cualquier momento me caigo. Un principio toma la distancia necesaria del peligro, donde te puedes destruir y perder tu vida. Un principio es colocarte una valla de seguridad, una soga a cierta distancia, donde decís, no avanzo ahí. Ese es un principio. La fornicación ya cuando te caíste, pero todo lo demás. Y un contacto lleva a otro, y hay un estudio científico realizado por el CONICET en Argentina, que es secular, no tiene nada que ver con cristianos, pero ellos hablan de el efecto que tiene un beso apasionado entre una pareja. Y da toda la descripción científica y toda la revolución que se genera en el cuerpo
en el momento de un beso apasionado, porque la hipófisis manda la señal, las glándulas sexuales se activan y hay toda una revolución. Solo con un beso apasionado. Es la preparación para una relación sexual. Y entonces, en el momento que estás de novio y comenzás con besos apasionados y con caricias y vas avanzando, ¿cómo haces para no caerte? Es muy difícil no caerte, pero el sabio escucha el consejo y toma las medidas necesarias. Un límite, una mujer de principios, que sabe decir no, que es prudente, que cuida su pureza y la pureza del muchacho. Mujeres solteras, mujeres casadas debemos tener principios. ¿Cómo nos manejamos con el sexo opuesto? ¿Qué vestimenta elegimos? ¿Qué comunica nuestra vestimenta? ¿Soy una mujer de principios? ¿Una mujer que es prudente en su proceder? ¿Que piensa antes de a los lugares que asisto? Y en Tito dice que tenemos que exhortar a los jóvenes a ser prudentes. Pero después le habla a que las mujeres como requisitos debemos ser prudentes. Es para todas las edades. Y terminamos ya esta parte con el último punto, sí, que es una mujer, dijimos en primer lugar, la mujer sabia es piadosa, es prudente en sus palabras y en su proceder, pero es por último, es una mujer de la palabra. Una mujer, como cantaba hoy, aferrada a su persona, aferrada a su palabra. Qué hermosa canción. Y vemos que en Proverbios 31:26 dice que la ley de clemencia en la mujer virtuosa, y dice que abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. ¿Por qué puede ser sabia? Porque está llena de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. No podemos tratar de cambiar nuestras palabras si primero no tenemos la prioridad que dijimos al principio, saturarnos de su persona, tener comunión con Dios. Estar con el Señor y estar a los pies de su palabra. Y entendemos según Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, tiene un poder vivificante. La palabra no es un libro más, tiene vida, lees y transforma vidas. La palabra escrita, leída, aceptada, tiene un poder vivificante cuando parece que ya no tenés vida, cuando parece que no tenés fuerza. Te levanta. La palabra es viva y es eficaz, significa que produce. Por ejemplo, vamos a leer algunos en el Salmo 19. Salmo 19. Es precioso todo este salmo, ¿no? Pero el 9 y el 10 dice: el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, habla de la palabra de Dios. Deseables son mucho más que el oro. Seguimos hablando de lo precioso, la palabra de Dios es preciosa. Mucho más que el oro afinado y dulce, más que la miel y más la que destila del panal. Qué precioso, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, alumbra los ojos, alegra, dice, te alumbra, te hace ver lo que no veías. Es lámpara a tus pies, te alumbra el próximo paso, te alegra el corazón. Es un alimento inigualable. ¿Lo ansío? ¿Estoy ansiando la palabra o estoy con inapetencia? ¿Estoy entrando en una anorexia espiritual? ¿Hay inapetencia? ¿Hay indiferencia frente a la palabra? ¿Qué está pasando? ¿Tengo hambre? ¿Es suficiente en tu vida la palabra de Dios? Mi responsabilidad es oír la palabra, obedecer la palabra y obtener, porque es un tesoro del cual poder buscar. Hay tesoros escondidos. Y de repente descubriste algo y después de años descubro un versículo que me parece que ni estaba y un concepto. Tesoros. Es una joya preciosa la palabra de Dios, más que el oro. ¿La estás buscando con ese sentir como si habría acá perlas o diamantes? ¿Ese mi corazón de buscar la palabra y atesorarla en mi corazón? La palabra es viva y produce. Pero también tiene resultados como que alumbra, alegra, amonesta, alimenta. Pero una vez me impactó cuando fui a
en una oportunidad tuvimos que viajamos como familia a México y también mi hija estuvo atendiéndose ahí. Y me llevaron a pasear a un lugar se llamaban manglares. No sé si escucharon una vez lo que son manglares. Son como unos ríos de agua salada que desembocan en el mar, pero que tienen una característica, unos árboles que se llaman mangles. Y esos mangles tienen una forma que yo nunca había visto en mi vida. Sus ramas se inclinan hacia el agua y se enraizan y terminan siendo raíces. Tienen aún la inclinación que me impacta, porque están como inclinados así. Y tienen una característica que es tremenda, son muy fuertes, pero muy fuertes. Dicen que cuando vienen huracanes, mucha gente se ha refugiado en estos manglares, porque tienen tanta solidez y fortaleza que no se mueven. Animales se refugiaban ahí. Y me hizo acordar tanto a lo del Salmo 1. El hombre que medita, que la palabra es su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja está verde y no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y realmente cuando estás plantado, tenés raíces profundas. Cuando vienen las tormentas de la vida, la palabra de Dios es la que te ha fortalecido. No tenemos que esperar a fortalecernos cuando estoy en medio de la tormenta. Antes, no cuando vino la prueba. Yo ahora me tengo que llenar de la palabra de Dios. El año pasado estudié un tema, el Salmo 119, que es precioso porque todo habla de la palabra de Dios. Las desafío a leerlo y a estudiarlo. Pero hay un versículo, el Salmo 119, 25, que ilustra también esta verdad. 119, vamos a leer el 25 y también el 31. Dice el 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Después el 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra. Nútreme significa, ¿no? Y el versículo 31, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Y qué precioso, porque en primer lugar está hablando de abatida, dice, hasta el polvo está mi alma. Esta palabra abatida está hablando de la idea de adherida al polvo. Mi alma, hay una frase en Argentina, no sé si acá lo dicen, estoy hecha polvo. Cuando estás por el piso, cuando no das más, cuando estás mal, estoy hecha polvo. Bueno, eso es lo que significa este versículo. Abatida hasta el polvo está mi alma. Pero dice, vivifícame con tu palabra. La palabra vivifícame es, infúndeme ese aliento de vida. La palabra tiene ese poder vivificante porque es viva. Cuando se usó la palabra a esa abatida, es la misma palabra que se usó cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, se unirán y serán una sola carne. Es adherida como con pegamento, adherido. Pero en este caso el salmista está adherido a ¿qué dijimos? Al polvo, adherido a su propia humanidad natural. Está en el piso abatido. Pero después dice, vivifícame según tu palabra. Y se acuerdan cuando Dios creó al hombre y a la mujer, sopló aliento de vida. Y le dio vida. Porque la palabra de Dios tiene un poder vivificante. Y cuando yo estoy hecha polvo en el piso, y les aseguro que muchas veces estuve así, postrada en el piso viendo que parece que no había salida en situaciones o en circunstancias, la palabra de Dios me vivificó. Me infundió aliento de vida y me puso de pie. Hay días que estamos, parece, por el piso y que no nos podemos levantar. Pero le creo a la palabra tiene ese poder vivificante de levantarte. Y el versículo 31 dice, me he apegado a tus testimonios. Es la misma palabra. Yo te pregunto y me pregunto, ¿a qué me voy a apegar? Hoy cantaba la canción Jessica, me voy a aferrar a su persona. Tiene la misma idea. ¿A qué me voy a apegar? ¿A mi humanidad? ¿Al polvo? ¿A mis recursos de la carne? ¿A mis recursos humanos? ¿O me voy a pegar a la palabra eterna, que es viva y eficaz para levantarme del abismo más profundo? Yo no te conozco, pero Dios sí. Quizás estás en el polvo,
en la derrota, en la frustración o en el dolor. No hay ningún problema que la palabra de Dios no pueda satisfacer porque es suficiente. La palabra de Dios tiene un poder vivificante. Y termino con esto. Me impactó leer que en Jeremías está ofreciendo un menú interesante. ¿Un menú? Sí. Porque está hablando, vamos a leerlo, Jeremías 9, frente a la actitud de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que era miel? Que era dulce. Pero fíjense en Jeremías 9, versículo 13, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, sino se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de Baales, teniendo ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo, versículo 15, ¿no? Yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. Qué fuerte. Las consecuencias, el sabor amargo de dejar la palabra de Dios. Y después pueden ver que también en Jeremías 8, 5 y 9 dice, los sabios se avergonzaron, dice, y se consternaron porque aborrecieron la palabra de verdad. ¿Y qué sabiduría tienen? Significa que quizás soy sabia, pero puedo dejar de serlo. Si dejo de amar la palabra. Pero dice acá, los sabios aborrecieron la sabiduría. Ay, pero yo no estoy en ese punto. ¿Cómo voy a aborrecer la sabiduría y la palabra? Pero aborrecer no se llega de un momento a otro. Se comienza con indiferencia a la palabra, minimizar, menospreciar, siendo indiferente, no dándole importancia. Después viene la inapetencia y después llega un momento que ya no puedo y no soporto la palabra. Pero qué consecuencias. La comida, el ajenjo es amargo, ¿eh? ¿Alguna vez probaron ajenjo? Una vez, les cuento esto y termino. Ya termino, ¿eh? Una vez había escuchado acerca del ajenjo, dije, quiero probarlo. Mi mamá tiene muchas plantas y tiene ajenjo. Y entonces me hice el tecito de ajenjo y dije, voy a probar un poquito. Porque digo, si siempre habla de que ajenjo es la consecuencia del pecado, en muchas partes de la Escritura. Por alejarte de Dios, dice, vas a comer ajenjo o tomar ajenjo, es fuerte. Algo amargo, intragable. Y lo comprobé. No les puedo explicar lo que sentí. Una cosa será comer. Probé un poquito, no me pude sacar en todo el día el gusto a ajenjo. Qué amargo. Y ese día yo le quería dar una lección a mi hijo. Qué mala madre. Y hablándole, bueno, de la importancia desde pequeño, tener principios, leía como en Proverbios habla que cuando te vas tras una mujer de mala vida, dice que vas a comer el fruto y habla del ajenjo, ¿no? Y dijo, mira, le digo, te quiero mostrar, esto es lo que dice, si querés, apenas tus labios, no mucho porque es feo, pero muy poquito. Probó y no me lo perdonó más. Se puso a llorar, le tuve que pedir perdón. Fui demasiado drástica para la ilustración. Pero les aseguro que no se olvidó más. Y mi esposo cuando enseña una clase lleva cuando habla de las hierbas amargas, ¿no?, de Egipto, y en una de las clases lleva y muchos alumnos prueban también. Pero realmente es amargo. Es un gusto que no te lo saca fácil. La consecuencia de dejar la palabra de Dios. Te pregunto, ¿qué menú querés? ¿Querés de comida ajenjo y de bebida hiel? ¿O preferís la miel, la dulzura de Dios? La palabra es miel. Una mujer sabia. Una mujer preciosa es una mujer sabia que lo manifiesta a través de la piedad. A ver, ¿se acuerdan qué era lo primero? Piedad. Lo segundo, prudencia ¿en qué? En palabras y en proceder. Y una mujer de la palabra que ama y vive la palabra. Quizás vamos a tener que ir tomando decisiones, pero quizás vamos a terminar orando, voy a dejarla a Joan y pensando, ¿qué menú quiero elegir? ¿Miel o hiel? Que el Señor las bendiga.